Buenas noches, tardes, bueno, tardes todavía, pero noches a ustedes cuando estén viendo este video. Como ya les tuve que haber explicado en el chat, en el WhatsApp, voy a grabarles la clase del día de hoy. Estoy aquí en la universidad, como pueden ver, pero necesito terminar unas cosas, entonces, lo mismo de siempre. Recuerden ver el video, atender a lo que vamos a ir mirando y a los tests que por supuesto voy a dejarles para que lo respondan el día de hoy también. ¿Qué más les digo? Es continuación de la clase de ayer, por supuesto. Hoy es jueves 16 de julio del año 2026 y la clase es para Diplomado de Normas Internacionales de Auditoría. Bueno, empecemos entonces. Voy a compartir la pantalla y arrancamos de una. Bueno, ayer hablábamos de la importancia de comunicar las deficiencias no solamente de control interno, sino de las recomendaciones y ajustes a la administración y a la dirección correctamente. Cuando uno está realizando ese tipo de trabajos de auditoría bajo NIES, auditoría de estados financieros, va cubriendo esas etapas paulatinamente. En este momento nos encontramos ya bajo el supuesto de que hemos llevado a cabo los procedimientos, tanto pruebas de controles como pruebas sustantivas, como el conocimiento, por supuesto, de la entidad y su entorno, la revisión analítica final, que les explicaba que lo que busca es que ustedes tengan un conocimiento acerca de las cifras definitivas de la compañía a un corte determinado. Entonces, en este momento usted ya tiene claro cuáles son los resultados de las pruebas, usted ya sabe cuáles son los errores que ha evidenciado, ya ha enviado los memorandos de recomendaciones con estos errores, ya ha obtenido respuestas a esos errores y a esas recomendaciones en cuanto a si van a quedar corregidos o no van a quedar corregidos. Entonces, hay que, antes de cualquier informe que usted se siente o dictamen que se siente a diseñar, lo que tiene que hacer es formarse una opinión. Es decir, usted tiene que decir, bueno, estos estados financieros están libres de errores materiales o no. Hay asuntos que van a impactar mi opinión. Hay temas de control interno, deficiencias significativas que debo considerar que pueden modificar mi opinión. Entonces, hoy vamos a hablar de esa opinión. ¿Cuál es la estructura de ese informe que contiene ese dictamen o que contiene esa opinión de los estados financieros? Bien. Vamos a mirar también qué tipo de opinión permite la NIA 700 emitir. Ojo con esta aclaración. Todavía no estamos en el terreno del informe que ustedes van a preparar en este trabajo de diplomado. Estamos en la Auditoría General de Estados Financieros. Bien, después que entendamos esta parte, ya vemos los otros tipos de trabajo que puede hacer el auditor y ahí va a entrar, por supuesto, los trabajos de revisión, que son los que ustedes están realizando como el 60% de la nota. Lo primero es la estructura. Eh, Mañana viernes vamos a estar mirando unos dictámenes reales, por supuesto, donde todo esto que estemos viendo hoy, pues la idea es que ya nos aparezca o nos suene familiar, ¿no? Pero la estructura es, el informe que contiene la opinión tiene un título. Dice dictamen de revisión fiscal o informe de estados financieros como revisor fiscal. Debe indicar a quién va dirigido. Como nosotros le presentamos la información al máximo órgano de control, tendrá que ir dirigido a la asamblea o a la junta de socios o cualquiera que sea el consejo, se me fue el nombre, el, si es el consejo de dirección o cualquiera que sea el máximo órgano de la empresa. ¿Listo? Entonces, después del destinatario va a ir un párrafo introductorio. El párrafo introductorio dice qué trabajo se ha realizado, qué periodo se está cubriendo, qué, qué fecha, ¿cierto?, de revisión se hizo. Y eh, posterior a esa introducción va a ir la opinión. O sea que la opinión va
en el primer párrafito, en el segundo párrafo, en el segundo contexto del primer párrafo. ¿Listo? Una vez ya incluya la opinión, va a ir los fundamentos de la opinión. Voy a explicar con base en qué he emitido esa opinión que está arriba. Y de ahí para allá sigue que si la empresa tiene algún tipo de, de incertidumbre con la empresa en funcionamiento, yo me debo pronunciar respecto de eso, lo incluyo en un sexto párrafo. Después va a ir la responsabilidad de la dirección, ya sabemos cuál es la responsabilidad de la dirección y el gobierno corporativo. Seguido va a ir la responsabilidad del revisor fiscal. Dejo claro cuál es mi responsabilidad, aquella que tuvo que haber quedado en la carta de compromiso, aquella que yo le he recordado permanentemente a la administración. ¿Listo? Como revisor fiscal incluyo el informe de requerimientos legales y reglamentarios, la opinión sobre el cumplimiento legal y normativo, la opinión sobre el sistema de control interno. Recuerden que esto aplica solo para revisoría fiscal, no para auditor externo. La firma, la fecha del informe que estoy emitiendo eh, y los datos del revisor fiscal. Entonces, correo electrónico, dirección, teléfono, por si alguien quiere contactar al revisor fiscal, van ahí. Entonces, esta es la estructura general. Después, vamos a hablar entonces, ¿qué es esa opinión? Entonces me dice, mire, usted como revisor fiscal o como auditor externo, en el caso de NIAS, debe formarse el criterio o la opinión si los estados financieros fueron preparados en todos los aspectos materiales. Esto ya nos debe sonar conocido. Materiales, es decir, de importancia relativa, si están libres de error material, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por eso, yo tengo que tener claro si la empresa que estoy auditando es de grupo uno, grupo 2, grupo 3, si es NIF, pymes o contabilidad simplificada, porque con base en eso es que centro mi opinión. Tipo de opinión, importante, no se les vaya a olvidar esto. Hay dos tipos de opinión, dos tipos de opinión. ¿Listo? Entonces es la opinión favorable o no modificada, algunos le llaman la opinión limpia, y para eso la NIA 700 me indica o me da las pautas de qué debe contener eh, este tipo de opinión no modificada. Es decir, cuando hablo de opinión no modificada, pienso en la NIA 700. ¿Listo? Y o la opinión modificada, que ya es la NIA 700, ahí ya, 705. O sea que, ¿cuántos tipos de opinión hay? Dos, la modificada y la no modificada. Esto no hay ninguna otra, sino que dentro de la opinión modificada hay digámoslo así, unos subtipos de opinión. Bien, permítame un segundo que quiero ver aquí algo. Es que no se me quedé con ese puntero. Este es un problema mío aquí. Listo. Bien, sigamos entonces. Dos tipos de opinión, modificada o favorable o la opinión modificada. Y vamos a mirar qué tipos o qué subtipos de opinión modificada existen. Entonces, cuando yo digo que la opinión es opinión no modificada o favorable, es porque he concluido previamente y con base en mi evidencia de auditoría, por eso hay que tener las cédulas sumarias de todas las cuentas que sean relevantes o materiales y las conclusiones alcanzadas en cada cuenta. Y cuando yo voy una por una y veo que no hay errores materiales, que no hay errores que superan o lleguen a la materialidad acumulados, le digo, se concluye o concluyo que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos de conformidad con el marco y están libres de error material, que son razonables o que se expresan razonablemente. Bien, la expresión que yo decida está bien, pero que cumpla con lo que el propósito de las mías. Entonces, que no tienen errores materiales, que son razonables, que están presentados en todos los aspectos de forma razonable, cualquiera de esas. Cuando estemos viendo los modelos de opinión, vamos Julián, ya no, a mirar algunas diferencias de presentación. ¿Listo? Y hablemos de la opinión modificada, que es la N705. Ojo con esto, importante. Primero,
Cuando usted ha obtenido la evidencia suficiente, es decir, pudo ir a hacer sus pruebas, tiene los soportes documentales y llega a concluir que los estados financieros no están libres de error material, es decir, tienen errores materiales. Con base en la evidencia, usted dice que emite una opinión con salvedades. ¿Listo? Todo está bien, excepto por esto, esto y esto. Y tiene que ser con base en su evidencia, por eso tanta insistencia en la evidencia auditoría. Entonces, esta opinión modificada es la que a la gente no le gusta ver. Todo el mundo quiere y espera ver que su dictamen o el dictamen que mete el revisor fiscal pues sea limpio. Si usted es dueño de una empresa, lo último que espera es ver una opinión modificada. ¿Listo? Entonces puede ser modificada con opinión con salvedades. O también puede ser opinión desfavorable. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Que usted dice, todo está bien, excepto por esta cuenta de efectivo, o por esta cuenta de inventario, o por esta cuenta de ingreso, o por esta cuenta, o por esta y esta. Todo está bien, excepto por estos errores. ¿Listo? Y la opinión desfavorable o adversa es cuando usted dice que definitivamente los estados financieros no están presentados de forma razonable, cuando el error es a tal punto que se generaliza. Entonces, si hay 10 cuentas, 8 tienen errores materiales, ¿no? Pues los estados financieros no representan la realidad económica de la compañía. Obviamente, esta pues es una opinión que a nadie le va a gustar tener. Que vengan y me digan que los estados financieros nada que ver con la realidad financiera o la realidad económica de la compañía, pues es poco menos que una catástrofe, ¿no? Pero ambas tienen un factor común y es que yo tengo la evidencia para concluir. Y también se puede presentar que como auditor no pudimos tener evidencia suficiente para poder concluir. ¿Listo? Cuando no fue posible obtener evidencia, puede que emita una opinión con salvedades, es decir, todo está bien excepto por inventario, ¿cierto? Porque no fue posible obtener evidencia que me permita concluir si está bien o está mal. Esa es la gran diferencia. Entonces, la primera, con salvedades, digo, todo está bien excepto inventarios porque yo hice mis tomas físicas, hice la prueba de valoración y ahí hay un error. ¿Listo? Y la segunda es, todo está bien excepto inventarios porque no fue posible realizar los procedimientos sustantivos, porque no fue posible obtener evidencia suficiente que me permita concluir. Esa es la diferencia entre la primera y la segunda parte. ¿Listo? Y abstención de opinión. Cuando esa limitante o esa limitación es generalizada. Es decir, no puede hacer pruebas en ingresos, no puede hacer pruebas en cartera, no puede hacer pruebas en propiedad planta de equipo, no puede hacer pruebas en inventario y los saldos son materiales. No pude hacer pruebas en gastos, entonces ya empiezo a pensar en que como no puedo obtener la evidencia, me abstengo de opinar. ¿Listo? Entonces, noten la diferencia. Vuelvo y lo digo. La primera, tiene la evidencia y concluye que hay un error. El segundo grupo, no pudo tener la evidencia y no puede concluir. Si no puede concluir y es sobre un saldo de cuenta en específico o dos o tres que no sean generalizados, entonces es opinión con salvedades. Pero si no pudo concluir y es sobre varios saldos de cuenta de forma generalizada, es abstención de opinión. Oiga, profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre opinión desfavorable y abstención de opinión? Pues que opinión desfavorable es un error generalizado, pero que usted sí pudo concluir con base en la evidencia. Y abstención de opinión es un error probable, pero que es generalizado sobre saldos de cuentas materiales. ¿Por qué probable? Porque usted no puede concluir, porque no pudo tener la evidencia. Puede que sea bueno, puede que esté malo, pero usted no pudo concluir. Bien. Vamos a ver unos ejemplos de cada uno de ellos para ir afianzándolos, pero quiero que esto lo tengan clarísimo en cuanto al concepto inicialmente. Bueno, entonces aquí, unos resúmenes que he incluido. Como revisor fiscal, el auditor externo expresa una opinión con salvedades cuando se obtiene la evidencia auditoría suficiente y se concluye que los errores son materiales, pero no generalizados. No me vayan a confundir un error material con errores generalizados.
Nos interesan todos los errores o los saldos de cuenta materiales. Bien, materiales. Pero cuando son materiales y generalizados, empiezan a tener un efecto diferente. Tranquilos que más tarde le voy a decir los criterios para generalizar los errores. Bien. ¿Cuándo más expreso una opinión con salvedades? Cuando no puedo obtener la evidencia suficiente y adecuada en los que pueda basar mi opinión, pero concluyo que esos posibles efectos, ¿listo? No son generalizados. ¿Listo? Entonces, no pude hacer pruebas sobre, no sé, voy a mencionar cualquiera, sobre clientes, pero cliente es un saldo pequeñito, o pequeñito no, es material, pero llega a un 5% del total de los activos. Pues no es generalizado porque es en una sola cuenta y un porcentaje muy bajito. ¿Listo? Pero si ustedes me dicen, no es que no puedo obtener evidencia sobre clientes y clientes es el 90% de los activos, pues ya se volvió algo generalizado, así sea un solo saldo de cuenta. Es aplicando el juicio profesional que llego a decidir si es generalizado o no, pese a que todo es material. ¿Listo? Igual como nos va con el trabalenguas. Esto realmente se puede con ejercicio. Entonces, aquí les traje una serie de ejemplos donde voy a ir abordándolo cada uno. Cuando el auditor externo o revisor fiscal expresa una opinión adversa, cuando tengo la evidencia suficiente y adecuada para concluir que los errores son materiales y generalizados. En otras palabras, esos estados financieros están vos, ¿cierto? Bueno. Y abstención, cuando definitivamente no pude, que fui acá y no tenían información, fui allá y no tenían información. O también, ojo con esto, algún ejemplo que he dado en clase muchas veces y es, si usted llega a un saldo de cuenta, un inventario, y no tienen controles, no hay controles en la administración para establecer la existencia y valoración del inventario. Y usted no puede hacer procedimientos por más que quiera, no puede hacer procedimientos solamente sustantivos, porque necesita la confianza en controles. ¿Listo? Entonces ahí puede llegar a abstenerse de opinar. Se abstiene de opinar sobre una cuenta de inventarios o sobre todas las cuentas en las cuales no haya podido tener confianza en controles y que considere que son relevantes para su auditoría. Entonces, si usted va a un cliente, llegan después de la fecha de cierre, donde ya ha pasado inventarios, no pudieron asistir a los inventarios y no hay documentos suficientes como para poder reunir la información y concluir, usted tiene una limitación. Si el saldo de la cuenta de inventarios es material, tiene una limitación material y sería un excepto por. ¿Listo? Si no pudo hacer el procedimiento en varias cuentas, ya se vuelve generalizado, entonces sería una abstención de opinión, porque no puede tener evidencia sobre esos saldos de cuenta. Y vamos a explicar un poquito, espero yo corro esto que no me deja leer, cuando hablamos de generalizado. Ojo, no es una regla, insisto. Aquí les voy a decir lo que yo utilizo usualmente, lo que se trabaja. Pero NIAS no me habla de ninguna regla. Me dice, usted tiene que determinar de acuerdo a su juicio cuándo es o no. Entonces, algunos criterios que se pueden tener en cuenta para determinar si es generalizado o no. Primero, que el porcentaje de los errores, o sea, el total de errores no corregidos, con relación al total de activos, ustedes deben tener presente, claro, que la balanza es activos igual a pasivo más patrimonio. Entonces yo puedo tomar como referente los activos para mirar qué tanto impacto tiene, ¿cierto? Entonces, si yo tengo errores y suman más de un 50%, ya empiezo a pensar que el error es generalizado. ¿De qué? Del valor. ¿Listo? El valor de los activos. Entonces, que tuvo un error en cartera de 200 millones. Tuvo un error en propiedad frente a equipo que lo evidenció y no lo corrigieron de 300. Perdón, ya van 200 y 300, 500 millones, ¿cierto? Y el total de activos son eh, 650. Entonces, uy, pero es que 500 millones sobre 650 pasa más de la mitad. Ya empieza usted a pensar que es generalizado. Cuando la cantidad de cuentas, la cantidad, lo primero es valor y la segunda es en cantidad, con error del total de cuentas que tiene el estado de situación financiera, va más allá de la mitad. Es decir, tuvo o evidenció errores en cartera, en efectivo, en inventarios, en proveedores, vamos a poner ahí otro, y en provisiones. Cinco.
y el total de cuentas del balance son 8. Casi que el 70% de las cuentas que hay en el balance tienen errores. Entonces usted dice, ah, venga, por acá está el monto y por aquí está la cantidad. Hay que, o se puede considerar, como les decía, no es una regla, esos dos factores, monto y cantidad de cuentas. Bien. Otro criterio, cuando el monto de los errores que tienen los estados financieros supera a la materialidad en X veces. Entonces, este es el que más utilizan a veces los auditores. Yo no lo utilizo solo, siempre combino los tres. Pero yo digo, bueno, entonces si mi materialidad, recuerden que la materialidad yo no la coloco en el dictamen, ¿no? Son parte de mis papeles de trabajo. Pero si la materialidad que yo determiné son 1.200 millones y los errores que son materiales, acumulados o individuales suman 1.300, pues digo, no, pues es una vez la materialidad, 1,0 veces la materialidad. Pero si los errores están en 10.000 millones y mi materialidad es 1.000 millones, yo digo, ah, caramba, ya son 10 veces la materialidad. Tengo que determinar un n número de veces, no es que 10 sea una regla. Yo puedo decir, bueno, entonces, si los errores suman más del 50% total de los activos, si en cantidades está más del 30, 40, 50 o 60, lo que yo determino del total de las cuentas, y me supera 5 veces o 10 veces la materialidad, ya se me volvió generalizado. ¿Listo? Entonces tengo en cuenta esos factores, los pondero y concluyo. Todo lo que concluya debe quedar documentado, debe quedar en mis políticas. Eso que estoy diciendo debe estar establecido en la política de auditoría o en el manual de auditoría para al final poder concluir. Entonces vamos a recordar un poquito. Cuando calculamos la materialidad, dijimos que hay una materialidad generalizada, que es la que utilizo para este tipo de conclusiones. Cuando digo que 10 veces la materialidad, es la materialidad general, ¿listo? La que ustedes calcularon inicialmente sin descontarle nada. La de trabajo es para hacer las pruebas. Aquí utilizo la generalizada, ¿listo? ¿Y qué criterio tengo para ir acumulando los errores? Es decir, voy a un saldo de cuentas y evidencio que hay un error, lo acumulo y lo sumo para ver si es material, claro, siempre y cuando me supere el límite claramente trivial. Y aquí es donde ya todo empieza a tener convergencia. Si voy sumaria por sumaria, como las preparamos en clase, y en la conclusión aparece un error, entonces voy sumando, ah, este error es de 50 millones. ¿Está por encima del límite claramente trivial? Sí, entonces lo voy copiando aquí. Después llegó el otro saldo de cuenta y hay 150. Ok, ya van 200. Llegué al otro y hay un error de 5 millones. Y digo, no, pues que mi límite claramente trivial son 10. Entonces, no lo acumulo. Sigo con los 200. Entonces, utilizo el límite claramente para acumular, la generalizada para concluir y la materialidad de trabajo o la ajustada para hacer las pruebas de auditoría. ¿Listo? Una guía. Entonces, ¿qué tipo de opinión voy a emitir? Entonces digo, bueno, ¿qué situación me encuentro? ¿Es una limitación al alcance de los procedimientos? ¿No pude hacer los procedimientos de auditoría? Si esa limitación no es material o tiene que ver con un saldo de cuenta mejor que no sea material, emito una opinión no modificada o favorable. ¿Listo? Cuando las limitaciones están sobre saldos de cuentas agrupados, sumados, que no sea material, la opinión es favorable. Cuando es material, pero no es generalizado, entonces ya va una opinión con salvedades. Limitación en el alcance en un saldo de cuenta que es material de importancia relativa, pero no generalizado, entonces es un excepto por opinión con salvedades. Pero si es una limitación material y generalizada, es abstención de opinión. ¿Listo? Corramos esto. Yo no sé si en la grabación sale, pero para que lo puedan ver ustedes ahí. Ahora, si la situación es una incertidumbre, o sea, depende de un evento externo que de llegar a pasar afectaría negativamente y cambiaría la toma de decisiones. Y es sobre un saldo de cuenta que no es material, lo mismo, favorable. Pero si es un saldo de cuenta material, pero no es generalizado, con salvedades, y si es material y generalizado, con opinión. O sea, esas dos van igualitas. Lo mismo que limitación del alcance o por incertidumbre. Cuando es un error
o un incumplimiento que genera un error en los estados financieros, e inclusive cuando es fraude también, un error con intención. Bien. Pero no es material favorable. Uy, profe, pero es fraude. Sí, pero usted lo deja en un memorando de recomendaciones, ¿cierto? Pero si usted indica que no es material, ojo que la materialidad no es solamente de monto. La materialidad tiene aspectos cuantitativos y cualitativos. Yo le he dado un ejemplo a ustedes de endeudamiento en algún momento de un pasivo que no registraron, que puede que cuantitativamente no sea material, pero que cambia las decisiones de los usuarios de los estados financieros por un tema de acuerdos o de covenants. Se me vuelve material automáticamente, ¿no? Entonces no van a encasillar esto con solo una cifra de pesos. Tienen que haber conocido la entidad, su entorno, los usuarios de los estados financieros para poder llegar a concluir. Entonces, si el error en cumplimiento es material no generalizado, también opinión con salvedades, y si es generalizado, opinión desfavorable. Miren que aquí ya cambia. Las dos primeras, abstención de opinión, porque usted no puede decir si algo está bueno o está malo si no es con base en la evidencia. Usted no puede decir, no, aquí hay un error en los estados financieros, pero no tiene la evidencia, está cometiendo un error, es usted. ¿Listo? Porque usted concluye es con base en la evidencia, irrefutable. Por eso es tan importante concluir los papeles de trabajo y documentar bien. Cuando hay una omisión, ojo, una omisión de información en notas, en agrupaciones de saldo de cuenta, pero no es material. Es decir, usted dice, ve, aquí metieron gastos de personal y todo lo juntaron ahí. Pum, ya, eso no ni quita ni pone y no es material. Opinión favorable. Pero si usted cree que están omitiendo información sobre un saldo de cuenta que sí es material, con salvedades, así sean las notas de revelación. ¿Listo? Si no revelan adecuadamente los gastos y no lo quieren modificar, usted tiene que emitir una opinión con salvedades. Todo está bien, excepto la nota número tal o la ausencia de la nota de el saldo de cuentas determinado. Puede que esté bien registrado y todo, pero si no han revelado bien y lo que usted a su juicio considere que debe ser revelado, entonces ya una opinión con salvedades. Nunca se olviden que los estados financieros son responsabilidad de la administración y la opinión es mi opinión y mi responsabilidad. ¿Listo? Entonces, usted ha hecho trabajo para emitir una opinión, pero los que certifican los estados financieros es el contador y el administrador. Si hay falta de uniformidad, es decir, las políticas fueron cambiadas y no hicieron aplicación retrospectiva de las políticas. Si un año lo presentan de una forma, el otro año de otra forma y no son uniformes, y de esos saldos de cuenta que no son comparativos o uniformes, son materiales, opinión con salvedades. Este chancuco le sirve, hay dos chancucos, este y el que sigue, si no estoy mal, si lo dejo aquí. Bueno, solo les coloqué uno. Ahora voy a ver si les coloco el otro por ahí que tengo o se los mando al chat. ¿Listo? Eso es la primera parte que quiero que tengan en cuenta, donde vamos a trabajar ahorita. Tipos de opinión. La segunda tiene que ver con párrafos de énfasis y con párrafos de otras cuestiones. Pero antes de entrar en esos dos, vamos a hacer unos ejemplos a ver cómo nos va. Están por aquí. Listo. Esto era para hacer en clase, por supuesto. Y usted llegaba, lo miraban, alzaban la mano y todo. Y como sé que virtualmente muy poquitos alzan la mano, pues entonces va cada uno haciendo su análisis introspectivo. Voy a leerlo calmadamente y lo voy a ir analizando como si estuviera resolviéndolo de una vez. ¿Listo? Usted es el revisor fiscal de FICTICONT SAS, una empresa comercial. Ha finalizado el trabajo de auditoría sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2024. O sea, ya terminó todo lo que tenía que hacer. Cuando va y mira su sumaria, se da cuenta que la evidencia le indica lo siguiente. La empresa no registró, omitió registrar un pasivo financiero por 100 millones. No lo registró. Se obtuvo evidencia suficiente adecuada para todos los demás saldos de cuentas y áreas relevantes. Todo quedó cubierto, pero aquí usted se dio cuenta que hay un error en pasivo financiero por 100 millones de pesos. La gerencia reconoce la omisión, dice, sí, oiga, sí, definitivamente esos pasivos están subvaluados. Pero le dice a usted que no es posible incluir ese pasivo porque se afectarían los indicadores financieros. Y si se afectan los indicadores financieros,
pues no le van a prestar a la empresa. Entonces, ¿cómo no nos van a prestar? Pues no podemos meter eso porque afecta el endeudamiento. Consideremos esto. La materialidad definida como auditor son 80 millones. El error es de 100 y la materialidad es de 80. El total de activos según el balance son 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Es decir, que esto es menos del 10% de esos total de activos. La utilidad del periodo son 300 millones de pesos. Bien. En todo caso, si llegasen a incluirlo, esos pasivos irían contra inversiones o cuentas de banco o lo que sea. Y usted dirá, no, pues si incluyo un activo y un pasivo es lo mismo. No, no es lo mismo, afecta al indicador. Bien. Pero no toca estados de resultados. Se dice, no le va a cambiar la utilidad del periodo. Activo y pasivo y no cambia la utilidad del periodo. ¿Este error será material? ¿Será que es generalizado el error? Y la pregunta de oro, ¿qué tipo de opinión emitiría? ¿Modificada o no modificada? Bien, entonces pensemos. ¿El error es material? Sí, si usted ya, cuantitativamente, ¿no? Cuantitativamente. Si usted ya definió 80 millones y el error es por 100, es porque supera la materialidad, se volvió material. Y ojo, así no fuera material cuantitativamente, es material cualitativamente. Si su materialidad llegase a ser 150 millones. Dicen, no, este error no es material porque mi materialidad es un 150 y aquí el error es 100. No, se vuelve material porque hay un factor cualitativo y es que altera los indicadores y sin los indicadores hay alguien que toma una decisión. ¿Quién es ese alguien? La entidad financiera. ¿Qué decisión? ¿Prestarle o no prestarle? Entonces, cuando ese tipo de situaciones se presenta, ahí no importa el monto solamente, sino cómo afecta las decisiones. Bien. ¿Es generalizado? No, porque son 100 millones de 3.000 millones, que es el total de activos. Es una sola cuenta. Yo no puedo decir que generalizado. Puedo decir que emito una opinión eh, modificada con salvedades, con un excepto por. Sí, por supuesto. Y es por una limitación, no porque usted ya tiene evidencia suficiente y adecuada para concluir que faltan esos 100 millones. ¿Listo? Entonces es una opinión modificada, excepto por, o sea, con salvedades. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si tengo aquí. Ah, bueno, aquí está la respuesta sugerida. Vamos a ver si está la misma. Se emite una opinión modificada con salvedades debido a que las demás cuentas no presentan errores y el error es focalizado en una sola cuenta que no representa la mayoría de los activos. Es un excepto por. Bien. Independientemente del monto de la omisión del pasivo es material debido a que le afecta la decisión de las entidades financieras. Sí, ahí está. Vamos a ver otros ejercicios aquí. ¿Por qué hago los ejercicios acá? Porque les voy a dar unos ejercicios, por supuesto, para que ustedes lo resuelvan y lo carguen al test, para variar, ¿no? Creo que son 8 preguntas. Sí, creo que yo mismo alcé la mano. Espérate, yo miro aquí que estoy alzando la mano. Ya. Listo, sigamos. Usted es el auditor externo y ha fijado una materialidad de 128 millones. En el desarrollo profesional de su trabajo, la gerencia no le permitió realizar pruebas sobre el inventario al 31 de diciembre. Ese inventario vale 76 millones. ¿Y por qué? Ah, es que esto me lee la mano cuando yo la alzo así, por eso es que me aparece mi manito ahí, ¿ve? Bajar la mano, y cuando hago así me sube la mano. Qué loco, ¿no? Listo, ya estamos demasiado avanzados. Además, se obtuvo evidencia de que le permitió concluir que las valorizaciones se encuentran sobreestimadas en 50 millones. O sea que usted, por un lado, tiene un error de 76 millones y por otro tiene un error de 50 millones. Y la depreciación está subestimada en 40 millones. ¿Cuál es el tipo de opinión que usted debe emitir considerando que las demás cuentas están ok? Aquí hay una pregunta que usualmente sale y es, venga, y si un ajuste es ingreso y otro es gasto, entonces se neutralizan. Es decir, si hay un error en ingresos por 80 millones y un error en gastos por 100, lo que yo realmente tengo un error en gastos por 20, no, no se netean.
Los errores tienen que analizarse en el contexto general, no en el efecto neto. ¿Listo? En el contexto de cómo afectan las decisiones, cómo es la posición neta, cómo afecta el patrimonio, qué tantas revelaciones debe tener. ¿Listo? Entonces no puede simplemente netear y decir, no, aquí no pasó nada. Veamos la respuesta sugerida pues de una vez. Entonces, si bien hay errores en tres cuentas, claro, inventario, está la depreciación y está otra por aquí que valorizaciones. ¿Listo? Inventario, valorización y, y depreciación. Si bien hay errores en tres cuentas, lo cual puede generar la impresión de ser errores generalizados, lo cierto es que la totalidad de las cuentas con mucho mayor tanto en cantidad como en valor son más. Es decir, aquí estamos hablando que no me dice cuánto es el valor total de los activos, pero lo que estamos infiriendo en el ejercicio es que los activos valen mucho más de estos 166 millones de pesos. ¿Listo? Entonces se debe concluir que el error no es generalizado. Tres cuentas, un monto menor que el total de los activos. Sin embargo, la suma de los errores asciende a 166 y su materialidad son 128. Es decir, que usted sí tiene un error material, pero no generalizado. Por lo cual, pues su opinión va a ser una opinión modificada con salvedad, es decir, un excepto por. Entonces, saldría algo así. Insisto, mañana vamos a ver opiniones reales, ¿no? O sea, algo así. He realizado todo mi trabajo, he obtenido la evidencia suficiente para concluir y la opinión, que la que expreso arriba, es que todos los saldos de cuenta están bien, excepto por inventarios, inventarios que tienen un error de 76 millones. Ah, venga, aquí hay una limitación, ¿no? Aquí hay una limitación. Excepto por inventarios en donde no pude realizar mis procedimientos de auditoría y el saldo de la cuenta de inventarios son 76, por lo cual no puedo concluir sobre el saldo de inventarios. ¿Listo? Segundo, por las valorizaciones que sí pude concluir, de acuerdo a mi evidencia, que tiene un error de 50 millones, que está una depreciación subestimada. ¿Listo? Valorización en cuentas sobreestimadas en 50 millones y la depreciación, que también pude hacer mis procedimientos y concluyo que está subestimada en 40. Entonces así iría más o menos. Una limitación en inventario por 76, un error conocido en valorizaciones y un error conocido en depreciación. ¿Listo? Y ahí sigo con otras descripciones, lo cual podría tener un efecto neto en el estado de resultados, de tanto en inventario, pues una vez pueda acceder o se hagan las tomas físicas o pueda llevar a cabo los procedimientos, puede que haya o no puede que haya error, pero hasta ahorita no puedo concluir sobre eso. ¿Listo? Eso es como más o menos el esquema que se va manejando. Vamos a esta otra. Usted fue nombrado como auditor externo de la compañía Cadbury Adams. Para el año 2010 en la planeación fijó una materialidad de 106 millones. Vamos, en este ejercicio y en el anterior trabajemos unos activos más o menos que valen 19.000 millones hasta donde tengo en mi mente. Es un ejercicio que hacía en clase o que hago en clase normalmente, pero vamos a trabajar con los datos que tenemos acá. Entonces, materialidad de 106 y se dio cuenta que no pudo realizar procedimientos sobre inversiones de 57. Además, con base en la evidencia, pudo concluir que las valorizaciones no cumplen con los criterios para ser reconocidos y los activos están sobrevaluados en 672 millones. Aquí ya vamos en 720 millones de pesos. ¿Cuál tipo de opinión debe emitir? Considerando que todo está muy bien, o sea, tengamos en cuenta, más o menos 3.000 millones de pesos en total de activos. 3.000 millones de pesos si hay un error de 700. ¿Será que aquí se me vuelve generalizado? Entonces ahí vienen las conclusiones a las que quiero que lleguen. Venga, ¿es el 50% del saldo de activos? No, que el 50% serían 1.500. ¿Listo? El número de cuentas afectadas, que son dos, ¿tienen un porcentaje relevante sobre los otros activos? No, porque son solo dos cuentas. Cadbury Adams tiene mucho más cuentas que eso. ¿Supera ampliamente la materialidad? Entonces, si mi materialidad son 106 y los errores son 726, supera 7 veces la materialidad. Entonces, ahí es donde yo tengo que tratar de definir.
Si yo digo que para mí es generalizado más de 5 o más de 10, creo tener clarísimo, debo documentarlo. Entonces yo digo, mire, esto no es generalizado porque yo tengo un criterio. Vamos a irnos con 10 veces la materialidad. Entonces digo, si no supera 10 veces la materialidad, no es generalizado. Aparte de eso, afectan dos saldos de cuenta. Y aparte de eso, no llega ni a la mitad del saldo total de las cuentas del activo. Listo, no es generalizado. ¿Qué pasaría si yo digo, no, para mí generalizado es que supere 5 veces la materialidad? Entonces digo, bueno, ¿esto supera 5 veces la materialidad? Sí, pero aunque supere la materialidad, no supera el 50% del monto y no supera el 50% total de las cuentas del balance. O sea que no es generalizado, pese a que me supera la materialidad ampliamente. Ahí donde combino los criterios que yo tenga como auditor, aplico el juicio profesional. ¿Listo? Bueno. Debido a que los errores son un porcentaje importante de los activos brutos y netos de la compañía. Entonces, aquí, en este escenario que yo les había planteado, les bajé los activos y les dije los activos valen 1.200 millones de pesos. Entonces, si los activos no valen 3.000, sino 1.200, yo llego, a caramba, eso está por encima del 50%. Ojo con este otro escenario que estoy planteando. 50% total de los activos en monto. Si son dos cuentas nomás, pero es que es el 50% de monto. Y fuera de eso, supera 7 veces la materialidad. Ya se me puede volver algo generalizado. Entonces, noten cómo el criterio como auditor tengo que tenerlo presente. Cualquier conclusión a la que llegue tiene que ser documentada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Este ya es otro igualito. Quiero ver una acá. Vamos a dar unas definiciones adicionales y hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Además que necesito incluir el tema de párrafos de énfasis y otras cuestiones porque el ejercicio que les voy a dejar también hace preguntas sobre párrafos de énfasis y otras cuestiones. Bueno, entonces, hablemos de dos asuntos que siempre se tienen que tener presente al momento de emitir el dictamen o de preparar el dictamen. Y estos son los párrafos de énfasis. Primero, ojo, voy a leerlo textualmente y después le doy mi explicación. Un párrafo de énfasis es un párrafo que yo incluyo en mi informe después de haber dado el dictamen o la opinión. ¿Listo? Y al cual hago referencia a una situación que está bien presentada, bien revelada, bien registrada en libros contables, pero que yo considero que es importante o es fundamental colocarlo para que los usuarios comprendan los estados financieros. Es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros que a juicio del auditor es fundamental colocarlo para que los usuarios comprendan. Entonces, no vayan a confundirse pensando que el párrafo de énfasis es una opinión modificada. No, ¿listo? El párrafo de énfasis es algo que yo quiero que la gente conozca o tenga presente para que comprenda los estados financieros que van a ver. Ejemplo, una, una provisión de cartera. Bueno, hay un cliente, el mayor cliente de la compañía, entró en reorganización. Eso hace que sea probable que la cartera se pierda. Pero la empresa muy juiciosamente hizo su análisis y provisionó ese cliente. Dijo, sí, es probable. Esto probablemente va a perder. Y registra toda la provisión, cumple con la norma, hace una muy buena nota revelando cuál fue la situación y por qué el valor que van a encontrar en libros. Y usted va y lo revisa, va y mira, le hace auditoría y concluye que está bien revelado y que el ajuste está por el monto que debe estar. ¿Listo? O sea que no hay un error en los estados financieros, pero es importante que los usuarios conozcan que ese cliente tiene problemas financieros, porque podría generar otro tipo de problemas en la compañía. Entonces, usted dice, todo está bien en los estados financieros y abajito dice párrafo de énfasis. Como se indica en la nota tal, el cliente tal, tiene o entró en reorganización. Eso hizo que la compañía estimara su provisión por ciento tantos millones. Allá explica la probabilidad de recaudo. eh, Se realizaron todos los procedimientos y se concluyó que no hay ningún asunto adicional que mencionar. Punto. Ya, ahí quedó el énfasis. ¿Listo? Y también se incluyen párrafos sobre otras cuestiones.
va después del párrafo de énfasis y dice así, es un párrafo incluido que se refiere a otras cuestiones distintas a lo que está en cifras de lo que está en notas, pero que yo considero que es importante, o mejor, y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría y las responsabilidades del auditor. Bien, dice, bueno, ¿qué otras cuestiones puede ser? Pensemos en algo. El cambio de gobierno este año. Bien, yo puedo llegar a incluir un párrafo otras cuestiones indicando que en la economía colombiana se esperan algunos cambios importantes derivados de pam, 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 lo que sea que yo considere. ¿Listo? Y lo coloco en un párrafo de énfasis. Y eso puede llegar a tener un efecto en la compañía. Positivo, negativo, no lo sabemos, pero lo coloco ahí. Entonces, yo lo expreso de manera tal que el lector, cuando vea eso, hay que considerar estos factores que no afectan los estados financieros de ahora, pero puede que van a afectar. Cualquier decisión que vayan a tomar, es importante que conozcan ese punto de vista del auditor, ¿ya? Y que va de acorde a mis responsabilidades. Ahora, no voy a hacer que por un tipo de párrafo otras cuestiones genere una alerta innecesaria, ¿no? Tiene que ser algo sustentado y que realmente sea necesario para tomar decisiones. La diferencia entre lo uno y lo otro. Errores comunes que cometen los auditores. Cuando hay una modificación, una opinión modificada, o sea, hay un error material, no, pues no lo coloquemos en un error material, dejemos en un párrafo de énfasis. No, la norma, la NIA 705, 706, indica claramente que los párrafos de énfasis no son errores, es decir, bajo ninguna circunstancia el auditor puede solapar un error diciendo, no, pues entonces yo te lo bajo un párrafo de énfasis, yo coloco ahí una anotación y allá verán los usuarios de los estados financieros qué decisión toman. No, eso no se puede hacer para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando incluye un párrafo de énfasis? Entonces, va después del párrafo de opinión. Entonces está la opinión, fundamentos de la opinión y ahí va el párrafo de énfasis. ¿Listo? Y normalmente como es algo que está bien revelado, bien registrado, bien presentado, yo hago referencia a dónde está. Entonces yo digo, como se indica en la nota número tal, como se puede observar en el total de activos, ¿listo? Como está indicado en los gastos de personal. Siempre hago referencia a eso en los párrafos de énfasis, en el lugar donde está ubicado los estados financieros. Y usualmente digo, sin que modifique mi opinión. Si ya dije que la opinión es la que está arriba, sin que eso modifique mi opinión, hago énfasis en los siguientes asuntos. Y ahí voy. ¿Listo? Asuntos que pueden generar párrafos de énfasis. Fusiones, hechos posteriores, ya sabemos que son eventos posteriores o hechos posteriores que sean importantes, que no tengan que ser ajustados, por supuesto. Compromisos importantes con terceros o contratos, procesos de reestructuración de la compañía también, contratos firmados con terceros que estando bien firmados y todo, creo que debe ser necesario que lo conozcan los usuarios, litigios en curso, inspecciones fiscales por parte de la DIAN que están en curso, van ahí, en párrafos de énfasis, incumplimiento de cláusulas contractuales siempre y cuando, si eso genera algún tipo de registro de provisión, haya sido registrada adecuadamente. Ojo con esto que voy a decir aquí. Si la empresa incumple un contrato y ese contrato deriva un pago por incumplimiento, ¿listo? Y la empresa lo registra bien, eso será un párrafo de énfasis y lo revela bien. Pero si no lo registra, porque hay incertidumbre, entonces no, es que mira que eso puede que sí, como puede que no. Bien. Entonces tiene que revelar una incertidumbre en las notas. Si no la revela la incertidumbre, ya no es un párrafo de énfasis lo que yo voy a emitir. Es una opinión modificada porque las notas tienen un error material. ¿Listo? Importante tener en cuenta. Temas de negocio en marcha, aunque la última modificación indica que cuando un negocio en marcha yo no lo mimetizo en un párrafo de énfasis, sino que saco un párrafo que diga negocio en marcha. Bien. Cuando hago, o mejor, un ejemplo de párrafo de énfasis. Entonces, mire cómo empieza. Eh, en nuestra opinión, doy la opinión de arriba,
Y después el párrafo de énfasis que tiene un título que dice párrafo de énfasis, dice, sin que represente una salvedad a nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota 9, los estados financieros. La compañía es parte demandada de un litigio que alega infracción de ciertos derechos de patentes y que reclama regalías de daños punitivos, ta, 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 ta. Sí, mire cómo arranco, ¿no? Sin que esto afecte lo que acabo de opinar allá arriba, llamo la atención sobre esta nota o según como se indica en la nota tal, ahí lo voy haciendo. Bien. Bueno, perfecto. Y otras cuestiones, ejemplos, cuentas anuales del ejercicio anterior que no han sido auditadas. Ahí lo menciono en otras cuestiones. Vea, las cuentas que están viendo allá no han sido auditadas. ¿Listo? Incumplimientos sobre ese obligación de auditar cuentas. No hay error en los estados financieros, pero es importante que lo conozcan. O no hay asuntos importantes en los estados financieros a los que yo haga mención, pero es importante que conozcan que el anterior año no fue auditado. Información sobre el informe de gestión. También van en los párrafos de otras cuestiones, perdón. Listo. Esa es la información que quería eh, compartirles. ¿Qué hora es? Son las 5:19 en este momento, ya casi van a empezar su clase. Yo les voy a subir el video, les voy a escribir ahorita. Quiero que escuchen y vean esta clase, la cual tiene un tiempo de grabación más o menos, espérate, a ver, listo, dejar de compartir. Bueno, no sé cuánto dejamos de grabación, pero es muy corto, la verdad. Y paso a seguir, hagan el ejercicio que les voy a compartir en el WhatsApp. Entonces ahorita les escribo, le digo, mira, ya van a ver la clase y esto es para que lo hagan después de ver el ejercicio. ¿De qué va a tratar el ejercicio? Van a recibir unos estados financieros. Esos estados financieros tienen unas situaciones descritas ahí. Ah, que no puedo hacer esto. Ah, que aquí sale un error. Ah, mire que los errores en cuentas por cobrar son tanto. Las situaciones son independientes unas de otras. Es decir, no son acumulativas. Tienen que analizar cada caso de forma independiente. Y tienen que decir qué tipo de opinión se va a emitir. Si es modificada o no modificada. Y si es modificada, ¿qué subtipo de opinión modificada? Entonces, ejemplo, se emite una opinión modificada, no hay nada más, o sí. Se emite una opinión modificada, ¿qué tipo de opinión modificada? Con salvedades. Ah, bueno, entonces, si es modificada, tiene que indicar qué tipo de opinión modificada. Si es con salvedades, si es con opinión adversa o si es abstención de opinión. ¿Listo? Y si es una opinión limpia o no modificada, pues ahí sí no tiene que explicar nada. Si les pido ahí, si le incluyo algún tipo de explicaciones que no me acuerdo, voy a mirar el ejercicio ahorita, pues lo explican ahí. Y después van al Testmos y lo suben allá, pero primero resuelvan el ejercicio. Ya saben que lo pueden hacer en grupos de 26 o individualmente, no tengo problema. Lo importante es que lo suban individualmente. Y listo, nos vemos mañana si Dios quiere, nuevamente virtual, viernes, mañana es virtual y nos conectamos si Dios quiere. Un abrazo para todos, nos estamos viendo. Chao.